Hola, bienvenidos de nuevo. En este vídeo voy a intentar explicar de qué va la tecnología Smart y por qué es importante para tu disco duro. Smart viene de Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Viene a ser algo así como una tecnología que nos permite, o le permite, mejor dicho, a los dispositivos de almacenamiento autoanalizarse a sí mismos para predecir cuándo va a ocurrir un fallo. Y esto de predecir cuándo va a ocurrir un fallo, aunque suena un poco a magia, ahora veremos un poquito de qué va y en qué se basa. Hay que hacer una diferenciación clara aquí. No es lo mismo un disco duro que una unidad de SSD. Aunque los dos sirven para lo mismo, para almacenar grandes cantidades de información y prácticamente el sistema operativo pues los trata a los dos de la misma manera, el disco duro tiene partes móviles. Entonces, digamos que va a tener una serie de características Smart diferentes a las que puede tener un disco, una unidad de SSD. ¿De acuerdo? Entonces no es exactamente lo mismo un disco duro que una unidad de SSD. ¿Vale? Bueno, eso simplemente como un pequeño matiz. Definición. Consiste en la capacidad de detección de fallos en dispositivos de almacenamiento, permitiendo predecir un fallo futuro. Y es aquí donde vamos a explicar un poco esto del fallo, de predecir el fallo futuro. No es que tengan una bola de cristal y vean el futuro, sino que este tipo de tecnología se basa en una serie de características, las cuales tienen unos baremos normales y anormales. Cuando una de esas características pasa al nivel anormal, no es que se haya dado un fallo, sino que cuando hay muchos fallos acumulados en esa característica, por decirlo marcada como anormal, se entiende que va a haber un fallo más grave. ¿Vale? Entonces, características que analiza la tecnología Smart hay en torno a unas 255, más o menos. Pero hay fabricantes que incluyen las suyas propias. Entonces, te puedes encontrar con dispositivos de almacenamiento que tienen X atributos que se analizan en la tecnología Smart y otros discos duros o dispositivos de almacenamiento que tienen menos. Entonces, eso depende ya del fabricante, las que haya incluido y las que no. Como te digo, hay en torno a unas 255, pero aquí voy a analizar 4, ¿vale? Si no, va a ser esto demasiado largo. Estas 4 serían unas de las más importantes, ¿vale? Hay muchas más, pero voy a quedarme con estas. La idea es ratio de error lectura. Este atributo lo que hace es definir o ir incrementando un contador cada vez que se encuentra con un error de lectura en un sector del disco duro o dispositivo de almacenamiento. Entonces, cuando hay muchos errores de lectura acumulados, nos llega un aviso durante el arranque del sistema en el que se nos avisa de, oye, esta unidad de almacenamiento está teniendo muchos fallos. Puede darse el caso de que tengas tantos fallos que la unidad tenga un error completo y ya no arranque ni puedas leer absolutamente nada. Entonces, tener controlados este ratio de error de lectura es importante, ¿vale? Lo ideal es no tener ninguno. Pero bueno. Número de sectores recolocados. La idea es la siguiente. Cada vez que se da un error de lectura, se marca ese sector como erróneo y lo que hace el sistema operativo, o mejor dicho, el disco duro, es coger la información que había ahí, moverla a otro sitio y marcar el sector anterior como erróneo. Entonces, ¿qué se consigue con eso? Que la próxima vez que se intente grabar información en ese sector, si está marcado como erróneo, no se grabe y se salte a otro sector. Cuantos más sectores erróneos tenemos recolocados por el disco duro, más fácil va a ser que llegue un momento que no haya espacio para mover sectores recolocados y tengamos un fallo completo. ¿De acuerdo? Bien. Otra sería el atributo de temperatura. Aquí lo que nos está midiendo es la temperatura que tiene la unidad internamente. Cuanto mayor sea la temperatura, obviamente más peligro corremos de tener un fallo técnico. Entonces, siempre y cuando la temperatura esté dentro de los baremos que el fabricante ha definido como normales, no habrá ningún problema. En el momento que nos pasemos de esos baremos, tendremos un error del atributo de temperatura.
Y el contador de ciclos de encendido es simplemente un contador que te dice cuántas veces se ha encendido el disco duro. No es que sea un atributo de posible error, sino que simplemente te informa de este disco duro es encendido 1000 veces, 4000 veces, o las que sean. ¿Vale? Software para poder analizar los datos Smart de nuestros discos duros. Bueno, pues en Linux tenemos una utilidad que ya viene instalada en el sistema y en Windows sí que tendríamos que tirar de un programa externo, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas dos opciones, en función del sistema operativo que estemos utilizando, nos va a servir prácticamente para ver todos los detalles. Y ya nos metemos un poco en harina, pero poco, ¿vale? Vamos a ver un poquillo de los datos Smart. Entonces, esta es la utilidad disco que viene instalada con Ubuntu y como veis tengo un disco duro SSD y me dice los datos Smart, me está diciendo que el disco es correcto y la temperatura que tiene. ¿De acuerdo? En el caso de que Smart detectara que puede haber un fallo futuro en base a sectores erróneos, errores de lectura, temperatura, etcétera, aquí no me indicaría el disco está correcto, sino que puede haber un fallo futuro. O si ya es catastrófico, me diría pues, que el disco duro está estropeado. ¿Vale? Para ver más datos, bueno, podemos ver datos y pruebas Smart. Y aquí tenemos unos cuantos datos, o mejor dicho, atributos, con los datos que son normales y los que son pues anormales, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos analizar todos esos datos o bien iniciar una autocomprobación para actualizar todos estos datos. ¿Vale? Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que sea de utilidad y que analices tus discos duros para ver un poco cómo van y no llevarte sorpresas desagradables. Siempre es bueno tener en cuenta los datos que te da Smart para ir haciendo copias de seguridad y evitar problemas mayores. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente. Adiós.